Buenos días, amados hermanos. Comenzamos otra semana y nos ponemos en las manos de nuestro Dios, nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial. Queremos alabar, bendecir, agradecer por un día más de vida y de oportunidad para este mundo y para el mundo y las personas que todavía no tienen esperanza, no te conocen, puedan encontrarte, y aquellos que te conocemos podamos ser fortalecidos y, Señor, levantados en este día. Gracias por tu ayuda y tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estamos haciendo el repaso así a grandes abuelo de pájaro, como se suele decir en el Evangelio de Lucas. Ya hemos visto el Espíritu Santo viene sobre Jesús cuando es bautizado. Hemos visto que el Espíritu Santo le lleva al desierto para ser probado, para ser tentado, y ahora nos dice este versículo 14 del capítulo 4, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, la ciudad donde él se había criado, y vino, dice ahí la Escritura, en día de reposo. Día de reposo judío es el Sabbat, un sábado, y dice, conforme a su costumbre, fue a la sinagoga. Primera lección. Él cada primer día de la semana. Él cada día de reposo. Él asistía a la sinagoga con el propósito de leer las Sagradas Escrituras. Es decir, dependía totalmente del Espíritu Santo y también de la palabra escrita de la ley de Dios. Y como era su costumbre, pues ya debía ser reconocido como maestro, como hombre sabio. Recordáis que desde los 12 años él ya había debatido con los doctores de la ley, con los sabios de la ley judía de su tiempo, y entonces se le permitía leer el día de reposo. Y dice que en este día escogió el capítulo 61 de Isaías, los versículos 1 y 2 que pronto leeremos. Dice así, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, o señalado, o separado, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable o la buena noticia del Señor. Y enrollando libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y dice que todos daban buen testimonio de Jesús y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José el carpintero? Y voy al libro de Isaías, capítulo 61. Isaías 61. El nombre de Isaías tiene el mismo significado que el nombre de Jesús. En hebreo, Yeshua, Jesús. Isaías significa lo mismo que Jesús. Isaías significa Dios salva, Dios
es salvación. Y el nombre de Jesús, Yeshua, es lo mismo. Solo Jesús salva. Es decir, que el significado para Isaías es el mismo significado que para Jesús. En el profeta Isaías, en su capítulo 61, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Dios y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos abertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Punto. Jesús terminó aquí la lectura, aunque el texto sigue. Dice: y el día de venganza del Dios nuestro. Eso no lo leyó Jesús, porque de momento se estaba cumpliendo la escritura hasta ahí, que él había venido ¿a qué? A buscar y a salvar a los que estaban o bien oprimidos, o bien abatidos, o bien ciegos física y espiritualmente, o bien encadenados y encarcelados y en oscuridad, a los cautivos y a los presos, libertad y apertura de la cárcel. Es decir, como lo dijo Jesús en el Evangelio de Juan: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Como veis, se cumplió la escritura literalmente en ese momento en que Jesús estuvo en la sinagoga. Jesús, como si fuera un presidente de gobierno o un primer ministro, cuando accede al cargo, lo primero que hace es presenta su programa de gobierno, sus credenciales. Y Jesús lo hizo aquí. Comienza su ministerio, viene el Espíritu Santo, él es bautizado, es llevado al desierto y ahora él comienza el ministerio. Y entonces comienza en la sinagoga y les dice cuál es su programa del reino. Y el programa es: el Espíritu Santo está en mí. Es decir, todo lo que Jesús hizo en este mundo lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Y dice ahí que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Es decir, ¿me ha ungido para qué? Dice: para dar buenas nuevas, para anunciar el Evangelio, para hablar del año agradable del Señor. Qué bueno es saber que todos aquellos que conocemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, se nos han anunciado las buenas nuevas, se nos ha sanado el quebranto que teníamos en el corazón, se nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado y del poder del pecado. Estábamos ciegos y vivíamos en oscuridad, se nos dio la vista y se nos dio libertad de la opresión del enemigo, del diablo. Y continúa el pasaje diciendo tan hermoso: y a predicar el año agradable del Señor. Se cumplió la escritura en Jesús y ahora Jesús dice a nosotros, a mí y a ti, que hemos creído: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, Él está diciendo que ahora que Él ascendió, nosotros estamos ocupando o somos su cuerpo aquí en la tierra. ¿Para qué estamos en este mundo? Para dar las buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a aquellos que viven en oscuridad y están ciegos, para romper cadenas a todos aquellos que están oprimidos por el diablo. Querido hermano, querida hermana, tú y yo
ahora en este mundo, estamos en este reino y nuestra misión es la misma que tuvo el Señor al comenzar su ministerio. Maravilloso es. Que Dios nos bendiga.